tardes para todos. Es para mí un placer estar aquí para conversar sobre, sí, como lo mencionaba Mayra, aspectos generales de Grecia, de la cuna de la civilización. Entonces, vamos a hablar hoy sobre cuáles son esas principales lecciones o ese legado como fundamental de Grecia. Es decir, si decimos que Grecia es la cuna de la civilización occidental, bueno, ¿en qué nos basamos para decir esto? ¿Cierto? Entonces vamos a hablar sobre un poquito, digamos, cuál es la importancia de Grecia para Europa, por ejemplo, y luego, pues, algunos de los aspectos que hemos escuchado bastante sobre esta antigua Grecia, que es básicamente de lo que vamos a hablar hoy, que es uno de los aspectos, digamos, como el más representativo de este país, porque siempre que escuchamos el nombre de Grecia, pues nos viene a la mente esta antigüedad clásica, ¿verdad? Que es tan importante. Entonces, sobre todo esto, pues vamos a hablar el día de hoy. Por supuesto, yo estoy a sus órdenes. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, al final de la charla, con muchísimo gusto estaremos ahí para conversarlo. Les recomiendo mucho, si son tan amables, sus micrófonos para que podamos hacer la exposición adecuadamente. Vamos a compartir nuestra pantalla. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, comenzamos. Ya decíamos que, pues, el simple hecho de escuchar el nombre de Grecia, ¿verdad? Pues nos viene a la mente esta magnífica imagen siempre del Partenón. Para muchos de nosotros, Grecia pues sigue siendo inspiración, motivo, no solo por este esplendor de su antigüedad, a la que ciertamente pues tanto le debemos, por eso es que se le conoce así como la cuna de la civilización occidental. Yo le pongo ahí el apóstrofo occidental, ¿no? Porque tenemos, por supuesto, el surgimiento de la civilización como tal en otra parte del mundo, ahí en el Medio Oriente, en Mesopotamia, pero para Occidente, lo que sucedió en Grecia es una de las bases fundamentales, ¿sí? Sobre las cuales se construyó, pues en primera instancia, esta identidad europea, ¿sí? Aquí tenemos otra imagen, como estas bellas postales que nos da precisamente estas ruinas, que ahora vemos pues las piedras desnudas, dispersas, y sin embargo, fíjense que a pesar de todo siguen siendo imponentes, siguen siendo sorprendentes. También nos sorprende y nos consuela un poco el hecho de que Grecia pues haya podido guardar todo este legado también en su memoria como pueblo a lo largo de los siglos, ¿sí? Y pues con un gran orgullo siempre por sus orígenes y por su identidad. En Grecia se gestaron por primera vez ideas que todavía son para nosotros muy importantes, sobre las cuales seguimos reflexionando, seguimos trabajando, ¿verdad? Como por ejemplo el tema de la ciudadanía, de la democracia, de la libertad. Entonces, bueno, estas ideas surgieron ahí, precisamente, en la antigua Grecia, en Atenas particularmente. Y todo esto, más algunos otros elementos que vamos a ver pues a lo largo de esta charla, forman precisamente todo este referente cultural de nuestro legado, ¿sí? Porque pues nosotros en América Latina compartimos también este legado de la civilización occidental. Casi todos nosotros hemos visto imágenes de sus esculturas y, claro, también conocemos algún episodio, por lo menos, de las historias, de los mitos de sus dioses, ¿verdad? Por ejemplo, de las andanzas de Zeus, que era
pues tan ojo alegre, ¿verdad? Entonces, algún mito nos debemos de conocer, por lo menos alguna partecita. Por supuesto, también seguramente hemos escuchado de estas épicas guerras que se dieron en la antigüedad clásica, incluso para los griegos de la época de oro, de la época fundamental, de ese momento en donde florecieron y convivieron todo un caleidoscopio de personajes. Para ellos incluso ya era, por ejemplo, una historia vieja, el tema, por ejemplo, de la guerra de Troya, ¿sí? Entonces son historias que formaron parte incluso de su identidad cultural. Una guerra que les dio, pues, digamos, buena parte de sus, digamos, referencias. Pero también, pues, hubo otras luchas en la antigua Grecia contra los persas, por ejemplo, ¿no? Que también, pues, para los historiadores, eh, es esa guerra contra los persas, las guerras médicas, que es como se le llama, pues fueron como este primer gran enfrentamiento entre Oriente y Occidente, por ejemplo, ¿vale? Entonces, de Grecia tenemos hasta el día de hoy influencias no solamente de estas historias, sino también pues influencias en el arte y en las ideas políticas, como pues decíamos hace un momento, sucede con el concepto de democracia, ¿verdad? Que está simbólicamente representado por esta estructura del Partenón y bueno, que permanece todavía pues en este imaginario colectivo de nuestros países como esa genuina expresión de la voluntad popular y siempre estamos sobre el tema y siempre estamos trabajando para perfeccionarla y bueno, pues seguimos ahí, ¿cierto? Como tratando de alcanzar ese ideal de lo que alguna vez sucedió. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, primero veíamos el Partenón, pero pues cómo se reproduce, ¿verdad? En otros monumentos, en otros edificios públicos que están también representando eso, la democracia, la justicia, todos estos principios. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del el Capitolio Nacional de Washington, ¿no? Vean ustedes todo este pórtico y las columnas que nos remiten inmediatamente a ese momento de la antigüedad de Grecia, o aquí, por ejemplo, en este otro edificio en el Uruguay, y a ver aquí si lo pueden identificar también, ¿cierto? Lo tenemos representado este magnífico pórtico también de estilo jónico del Capitolio Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, en la Plaza de Bolívar. Entonces, vean ustedes cómo sigue muy presente entre nosotros este legado, ¿verdad? Este legado simbólico también que nos recuerda el tema de la democracia, lo tenemos ahí muy presente en nuestras ciudades. Por otro lado, pues decíamos, en Grecia surgieron estas historias, ¿no? Las que cantó Homero, literalmente cantó Homero, la Ilíada y la Odisea. Pero decíamos, es, digamos, una guerra épica, la de Troya, que para los griegos formó parte de su identidad y de su historia como pueblo. Perfecto. Hasta ahí, ok. Pero todavía más, imagínense ustedes que, pues, digamos, esta sería también parte de esas lecciones que hemos heredado de Grecia. Ya vemos este legado simbólico en la arquitectura a través de los edificios que representan las leyes y estos principios sobre los cuales todavía gira buena parte de nuestra política. Pero para los europeos también digamos, en su formación, en su identidad. Las obras de Homero, eh,
fueron también historias de donde algunos pueblos europeos obtuvieron, digamos, como la genealogía. Es decir, algunos pueblos se hicieron descender de héroes, ¿no? Que habían participado en la guerra de Troya. El ejemplo que probablemente muchos de nosotros conozcamos, el ejemplo quizás más sonado, es precisamente el de Eneas, ¿no? Aquí lo vemos en una representación, en un cuadro, Eneas huyendo de Troya, ya cuando Troya estaba destruida, y se le representa en este cuadro cargando a su anciano padre, que era cojo, Anquises, entonces no podía correr. Por eso fue que Eneas lo agarró y se lo llevó cargando y llevaba en esta pintura, no siempre se le representa así, pero es interesante porque en esta pintura aparece con su hijo Iulio. Entonces, bueno, Eneas hace un periplo tremendo y pasa ahí por Cartago y enamora a la reina Dido, luego la abandona, bueno, ahí una tremenda historia, el chisme, ¿verdad? Dejó abandonada a Dido y luego se voló Eneas y se fue para Italia. De todo esto resultó, pues en últimas, la fundación de Roma, no la fundó Eneas, pero sí, digamos, de él desciende a través de su hijo Julio la casa Julia a la cual pertenecía el mismo Julio César, por ejemplo. Entonces vean ustedes que en estas genealogías pues míticas, por supuesto, incluso los romanos y particularmente la casa Julia se hacía descender del mismo Eneas. Pero bueno, pues no solamente fueron ellos, sino que también lo intentaron, por ejemplo, los francos, también se hicieron en algún momento alguna genealogía para descender de alguno de estos héroes y también los britanos, pues argumentaban igualmente descender de alguno de los héroes de la guerra de Troya. Entonces, fíjense también que estas historias han sido importantes para los europeos mismos. Otra cosa importante para Europa, y ahí pues hacemos la referencia precisamente al nombre con el cual conocemos ahora al conjunto de estos países, este continente, tiene su origen precisamente en un mito griego del que ya hay evidencia hacia el siglo V antes de Cristo y que nos cuenta que ¿quién era Europa? Europa era una joven princesa fenicia, o sea, Europa era asiática, no era europea, ¿sí? Era una princesa fenicia, muy linda, ¿verdad? Y adivinen qué, pues el gran dios Zeus se enamoró de ella, pues le gustó la muchacha y Zeus se ideó una forma para seducirla. Pues entonces la muchacha que era muy aficionada a los paseos por la playa, que le gustaban mucho las flores, que le gustaban mucho los animalitos, bueno, pues Zeus se transfiguró en un toro blanco y un toro blanco manso, ¿verdad? Que permitió que la muchacha se le acercara, que lo agarrara, que lo acariciara y que lo montara. Entonces fue en ese momento cuando pues Zeus la raptó, ¿verdad? Esta princesa fenicia era hija del rey de Tiro de nombre Agenor. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya muchas representaciones precisamente de este rapto de Zeus que se lleva a Europa. Y Europa y Zeus pues terminarán en Creta, ¿sí? Y pues también a partir del rapto de Europa pues se desatará toda una búsqueda intensa de la muchacha por parte de su familia, de sus hermanos en particular, y entonces los hermanos de Europa van a recorrer eh, islas y territorios del territorio europeo buscándola, llamándola, y por los lugares por donde fueron pasando, ¿verdad? Los hermanos, pues se interpreta ahora de este mito
que pues fueron influencias culturales que llegaron a estos puntos. Entonces, en resumen, es que el rapto de Europa, el nombre y las influencias culturales, ideas que todo esto representa, llegaron de Asia o del Medio Oriente, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto también es muy importante. Aquí tenemos entonces esta representación de Tiziano, tenemos varias representaciones de este mito, en, digamos, diferentes perspectivas de los pintores de diferentes épocas, una representación mucho más moderna, por ejemplo, ¿no? Con una Europa bien montada y bien agarrada ahí del toro, que se la va llevando por sobre las olas del mar. Respecto precisamente de estas influencias culturales que llegaron a Grecia de otros lugares y a los que pues nos hace referencia este mito, les pongo este mapita como para que tengamos gráficamente en nuestra memoria, pues cómo fue esto, ¿no? Es decir, el neolítico surge ¿cómo se llama? En Anatolia, ¿sí? Allí en Çatalhöyük, pues ahí tenemos ya esta primera experiencia del ser humano viviendo ya de manera sedentaria con agricultura y tratando de convivir. Y luego digamos, este cambio de vida llega a otros lugares. Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos estas flechitas que nos van indicando cómo fue llegando paulatinamente desde ese punto, desde Çatalhöyük, ¿no? Hacia Europa, pues toda esta influencia cultural. Y además, como vamos a ver también en otro mapa, la ubicación geográfica de Grecia, ahí, digamos, como en el medio del Mediterráneo, precisamente, es como un puente histórico entre Europa y Asia. Entonces, muchas influencias que recibió tempranamente Grecia pues vinieron de ahí, de Asia, pero también, como ustedes podrán ver en otro mapita que miraremos, pues de África igualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues este es como uno de los mitos también fundacionales, ¿no? Que explican el desarrollo también cultural en primera instancia que hubo ahí en Grecia, de dónde llegaron pues estas influencias culturales. El rapto de Europa, entonces, nos explica y les explicaba también a los europeos de hace varios siglos, pues sus orígenes, ¿vale? Y también los lugares, decíamos, por donde pasaron sus hermanos, pues es, digamos, como los puntos en donde se ubicaron también influencias particulares que llegaron de Oriente, ¿no? Como el caso de Tebas, por ejemplo, o la zona del Bósforo o la misma Cartago incluso, ¿no? Que llegó a tener estas influencias. Bueno, por otro lado, la lengua griega, como pues muchos de ustedes sabrán por sus propias profesiones, ¿verdad? Pues ha nombrado muchísimas materias, nos ha dado el nombre de muchos conceptos, términos filosóficos, médicos, políticos, literarios, científicos. En todas partes encontramos palabras griegas y pues siguen siendo, pues digamos, términos usuales, ¿verdad? Que nosotros, digamos, utilizamos en la vida cotidiana y también en nuestras vidas profesionales. Y no solamente palabras de origen griego, sino incluso también algunos aforismos, como el que tenemos aquí en la imagen, ¿cierto? Esta frase famosa de conócete a ti mismo, que pues era una de las frases que estaban ahí en el santuario de Delfos, ¿no? En el oráculo de Delfos, y que luego tomaría el mismo Sócrates, también como parte de su mayéutica, ¿no? De su proceso y de su método filosófico. Conócete a ti mismo, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos teniendo también parte de esas frases en nuestro imaginario. Y
Por buena parte del antiguo mundo conocido, pues los griegos anduvieron, ¿cierto? Los griegos establecieron enclaves en diferentes lugares y llegaron hasta la península ibérica, el sur de Italia, el Asia Menor. Entonces, por toda esta zona, pues se expande de alguna forma esta cultura que los colonos griegos y los navegantes griegos pues llevaban. De manera que muchos lugares, pueblos y ciudades que conocemos hasta el día de hoy, pues tuvieron un nombre griego que después se fue transformando, ¿sí? Y que bueno, pues ahora conocemos como nombres derivados de estos antiguos nombres griegos. Su legado, entonces, para los europeos es muy importante, tanto así, por ejemplo, que historiadores como el español Luis Díez del Corral, en este libro que yo les pongo aquí, que es muy interesante, El rapto de Europa, se llama precisamente, que es un clásico, es de 1954, y en este libro, este historiador y filósofo español, pues hace una reflexión precisamente sobre cuáles son los fundamentos, cuál es el ser europeo, en qué se basa, cuáles son las raíces que conforman lo europeo. Una pregunta que se siguen haciendo, por cierto, hasta el día de hoy. Cada vez que hay una crisis en Europa o cada vez que hay una entrada o un rechazo de algún país, por ejemplo, que quiere entrar en la Unión Europea, surge, o un conflicto también, surge la pregunta de, bueno, ¿son europeos? ¿Quién es europeo y quién no? ¿En qué radica el ser europeo? O sea, ¿es tan europeo un siciliano como un noruego? ¿Es tan europeo un húngaro, sí? ¿O un catalán? ¿En qué radica lo europeo? Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, este libro de Luis Díez del Corral, que pues abunda un poquito en este tema, y una de las bases sobre las cuales descansa para él la identidad europea es precisamente el helenismo clásico, pero también pues hay otros factores como la cristiandad medieval, o sea, el mundo cristiano, ya sea ortodoxo, cristiano romano o finalmente reformado, pero la cristiandad en todo caso, el humanismo que surgió en el Renacimiento también, y por supuesto quienes compartieron los postulados de la Ilustración y luego del liberalismo moderno. Todos estos factores, pues según este historiador, van conformando esta identidad del europeo. Es muy interesante, este es un tema por sí mismo sobre el que se sigue estudiando. Por otro lado, entonces, digamos que llamar la atención sobre, digamos, este profundo impacto que ha tenido en el pensamiento y en el carácter, pues, de la cultura occidental, lo griego, ¿cierto? Ha dejado, pues, una profunda huella en nosotros y lo interesante es que es una parte de la historia de Grecia porque pues nosotros hoy en día sabemos que es un país, ¿cierto? Que es una nación independiente, que está pues inmersa ahí en el escenario de las demás naciones europeas, pero pues nada más para que recordemos, esto no fue así durante siglos, o sea, no hubo una Grecia unificada, sino hasta 1821 o a partir de 1821 en todo caso, cuando inicia el proceso de independencia de este país, ¿no? Que pues había llegado el momento de sacudirse finalmente, ¿no? El yugo del imperio turco otomano, y entonces se lanzaron los griegos a la búsqueda de su propio destino. Sí, pero fue hasta 1821, en todo caso, que inicia Grecia el camino como una nación unificada. ¿Por qué? Porque en esta Grecia clásica, en la que nosotros recordamos, pues había un conjunto de ciudades, ciudades-estado, es decir, que cada una representaba una entidad y no existió un reino griego
como tal, sino hasta el siglo XIX, ¿cierto? Entonces, bueno, pues también es importante tener en cuenta que este pueblo griego que se levantó a luchar por su libertad y por todos estos postulados también que ellos recordaban que habían surgido en su territorio, bueno, pues no había sido uno en mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es para tener en cuenta. Por todo esto, bueno, pues aquí estamos esta tarde para conversar sobre estos principales aspectos, ¿verdad? De Grecia, de la Grecia clásica que tenemos como legado. Aquí entonces nos encontramos con nuestro mapa para ubicarnos geográficamente. Aquí decíamos, pues en la región meridional de la península balcánica encontramos Grecia, ¿sí? Ahí al este del Mediterráneo. Entonces, para que ustedes vean la cercanía que hay, por ejemplo, con Turquía y con la costa que durante mucho tiempo se conoció como el Asia Menor, las islas tan importantes que han formado parte también de la historia griega, como Creta, por supuesto, pero pues Rodas y por supuesto Chipre, ¿no? Que forman también como un corredor cultural a través del cual, ¿verdad? Pues iban llegando las noticias, los productos, las personas, las ideas, etcétera. Pero pues igualmente vemos ahí una cercanía relativa con respecto a Egipto. Entonces también por ese motivo llegaron influencias de estos sitios que también fueron en su momento faros, tal cual, ¿no? Como hubo en Alejandría, pero faros de conocimiento. Eh, de todo este legado que hemos mencionado, arquitectura, política, filosofía, literatura, arte, ¿verdad? Todo lo que nos ha dado Grecia, vamos a ver un poquito en qué momento exactamente sucedió. Este es como la línea de tiempo, los periodos en los que se divide la historia antigua de Grecia, el momento que nosotros recordamos de gran esplendor, esta época dorada de la Grecia clásica, que se llama así, época clásica. Vean ustedes que es hacia el siglo sexto, digamos que del sexto al cuarto, siglos antes de Cristo, y que antes, por supuesto, pues había tenido Grecia, pues otros momentos de desarrollo, es decir, no fue de un día, de la noche a la mañana, que de repente Grecia amaneció en su momento de mayor esplendor, sino que habían pasado, pues, digamos, por varios otros momentos intensos, momentos de florecimiento cultural y decadencia, conflictos bélicos hasta llegar a esta época dorada que nosotros conocemos, ¿no? Y simplemente para mencionarlos, porque evidentemente no nos podemos detener en ellos, pero todo inicia, por ejemplo, ahí en Creta con la civilización minoica, y luego Micenas, ¿no? De donde salieron los aqueos que se fueron a pelear con Troya, ¿no? Pues, ¿no? Ahí en Micenas. Luego una época oscura que como su nombre lo indica, pues no tenemos mucha documentación de ese momento. Sin embargo, sí sabemos que van surgiendo las polis, ¿no? Las ciudades-estados se van conformando, se van organizando, y después una época arcaica en donde se como experimentan diferentes tipos de gobierno. Entonces, también los griegos pasaron por una monarquía, pasaron por diferentes eh, periodos en donde gobernaron sectores de la sociedad, los aristócratas, los tiranos, etcétera, hasta llegar a ese momento en que cuadró en Atenas específicamente la democracia. Y el último periodo de esta historia antigua de Grecia es la época helenística, ¿sí? Y esto pues está representado, impulsado por la gran figura de Alejandro Magno, que es con él con quien se inaugura esta época helenística. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos estos cuadritos como para hacer el zoom, ¿no? A estas épocas, pero bueno, ya las comentamos, la época minoica o cretense, el primer periodo, después Micenas, ¿no? Importante también momento, la época oscura, y llegamos precisamente a el siglo séptimo aproximadamente, cuando
empieza, ¿no? También la expansión cultural de Grecia. Como ustedes pueden darse cuenta, Grecia pues está metida, o sea, mira directamente al mar. Entonces, su vocación desde muy temprano fue el comercio, fue una también identidad marítima. Pues, ¿para dónde vas? Pues para el mar, ¿cierto? No había muchas otras opciones. También por el hecho de que su geografía es muy accidentada. No hay tantas tierras cultivables como uno pudiera pensar. Entonces, una tierra difícil, y si hay en algún momento en alguna ciudad una como explosión demográfica, o sea, si llega a haber demasiada población, era casi inevitable que saliera parte de esa población a fundar una nueva ciudad. Pero lo primero que pasaba en esta expansión griega en aquel momento, hacia el siglo VII, pues era comercial. Entonces, vean ustedes cómo salen los griegos y van, digamos, hacia, digamos, pasan por Italia, y el sur de Italia, pues será griego, ¿cierto? La Magna Grecia empieza por ahí, precisamente, y luego, como decíamos, pues van a llegar hasta la península ibérica, y por el otro lado, por supuesto, se van a expandir en las diferentes ciudades que surgirán en el Asia Menor, griegas, ¿sí? O sea, de hecho se conocía como Jonia, parte de esta zona del Asia Menor, y jonios eran los atenienses, de filiación étnica. Entonces, bueno, pues ahí también esto es interesante. Ellos tenían o fueron, digamos, expandiendo una identidad griega, pero ellos no se llamaban a sí mismos griegos, ¿sí? Entonces, por un lado, recordar que no hubo una unidad política. Llegaron a formar ligas, confederaciones, ¿sí? Como uniones temporales entre ciudades, pues que tenían que enfrentarse con alguna otra liga de otras ciudades, ¿sí? Entonces, bueno, esas eran uniones temporales. También en algún momento, decíamos, pues se enfrentaron contra los persas, y en ese momento grave fue cuando los griegos se unificaron, pero no más para hacerle frente a la invasión de los persas. Y después otra vez volvieron cada quien a su rollo y a sus mismos problemas internos. Pero en todo caso, lo que yo quería decirles es que Grecia es un nombre de origen latino, ¿sí? O sea, es como los romanos les llamaron. Eh, y este nombre deriva de una población eh, a la que los romanos llamaban grecos. Entonces, por sus características culturales y por sus costumbres en expansión, los llamaron grecos a todos los griegos, ¿no? De ahí es de donde viene nuestro término. Pero ellos, asimismos, se identificaban como helenos, eh, que pues es una palabra derivada, parece ser de alguna antigua tribu de la zona de Tesalia. Entonces, ellos se identificaban como helenos, y fueron los romanos quienes le dieron este nombre de grecos, que para nosotros ha llegado como griegos. Los griegos, entonces, pues por todas estas razones se van expandiendo por el Mediterráneo, y pasaron por diferentes momentos también de dificultades económicas, políticas, inestabilidades. Esto, aquí este cuadrito que ustedes tienen en su pantalla, ilustra, digamos, estos diferentes momentos, ¿no? Un primer estadio que fue la monarquía. Fíjense que tanto Grecia como Roma tuvieron como primer momento de organización social el de la monarquía, y después lo abandonaron, ¿sí? Y después el desarrollo político pues los lleva a los griegos, en última instancia a la democracia, y a los romanos, que van a mantener la ilusión de la república ya cuando ellos se habían convertido pues en un principado, lo que nosotros llamamos el Imperio Romano, pero bueno, terminó siendo como un principado. Pero digamos, este proceso fue así, vean ustedes, una monarquía con un basileus, ¿no? Que era el rey, y luego pues otro momento gobernados por una aristocracia, el demos, el pueblo,
¿sí? Ahí pues pujando por poder decidir ellos mismos, pero todavía faltaría algún momento más, ¿no? Como un par de hervores para que pudiera llegar hasta ahí, hasta el gobierno del pueblo, el demos, y el de los ciudadanos, ¿cierto? Que pudieran decidir. Y fue en este momento, en el periodo arcaico, en donde pues se da la expansión por el Mediterráneo, se van fundando nuevas ciudades, se van formando en la Hélade las polis, se van haciendo estas diferentes formas de gobierno, vamos viendo que se encaminan entonces a la consolidación de lo que nosotros vamos a conocer finalmente como estas grandes ciudades de Atenas, por un lado, y de Esparta por otro, ¿no? Aquí, déjenme ver si tenemos otro mapita, lo vamos a ver en un momentito más. De este periodo, todavía en el arcaico, es en donde encontramos una de las primeras grandes manifestaciones culturales que compartía todo el mundo griego. O sea, todos los helenos, aunque pertenecieran a diferentes ligas o vivieran en una ciudad de la Magna Grecia, que es por expansión todas estas ciudades griegas por el Mediterráneo, que nace en Italia, ¿no? La Magna Grecia y se expande. Bueno, entonces, una de estas primeras manifestaciones que hasta el día de hoy para nosotros es importante, pues es la celebración de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Había varias otras competencias a nivel local, en otros diferentes lugares. Había pues competencias, pero la gran fiesta deportiva era la de los Juegos Olímpicos y por primera vez se tiene noticia que se celebra en el 776 antes de Cristo y luego cada 4 años. Y durante este momento, cuando se acercaban los Juegos Olímpicos, las hostilidades que hubiera entre las ciudades se detenían, se daba como salvoconductos para que los atletas pudieran llegar a Olimpia, pues, y celebrar ahí las competencias. Se les protegía y, por supuesto, el atleta que ganaba alguna competencia se le coronaba, ¿no? Con una guirnalda de laureles y era eso y una estatua que se le hacía uno de los mayores prestigios que podía tener la persona, pero también su ciudad de origen. Entonces, para los griegos, el hecho de celebrar estas competencias deportivas era muy importante por lo que representaba un momento de unidad entre los diferentes griegos que llegaban, un momento en el que se olvidaban las diferencias, rencillas y problemas que hubiera, y también era el momento en el que se enaltecía esta cultura que los griegos tenían al respecto del cuerpo. Es una educación, la de los griegos, un concepto, por cierto, ¿no? Holístico, le diríamos hoy, ¿no? Un concepto completo de formación del individuo que incluía no solamente el aprendizaje, o sea, el estudiar como ahora lo concebimos, sino que era educar el cuerpo, la mente y el espíritu. Este concepto como holístico que abarcaba todo el individuo es la paideia. Por eso es que nosotros tenemos este nombre, ¿sí? Que hace referencia a este gran concepto de la formación, no solamente es la educación, sino la formación integral del individuo y el cuidado del cuerpo, pues desarrollarlo, mantenerlo bello, mantenerlo sano, pues era una parte muy importante y ahí precisamente durante los Juegos Olímpicos es que también se enaltecía todo esto, porque ustedes probablemente pues hayan escuchado o visto algún documental en donde se menciona que los atletas o los deportistas en general, pues muchos de ellos competían desnudos, ¿sí? Entonces, pues esto es importante. Y miren ustedes que nosotros pues seguimos considerando, tenemos en alta estima el hecho de celebrar los Juegos Olímpicos, que puede pasar lo que sea, pero bueno, pues
muy, muy difícil y muy triste si los Juegos Olímpicos se tienen que cancelar o suspender por alguna razón. Eso es mala señal, ¿cierto? Algo muy feo está pasando cuando los Juegos Olímpicos no se pueden celebrar. Imagínense, pues hasta nosotros en nuestra época, siglo XXI, seguimos considerándolo así, y ese es otro de los legados de Grecia. Bueno, aquí tenemos una representación del encendido de la antorcha olímpica que sigue llevándose a cabo allá en Grecia, y desde allá sale la antorcha olímpica a recorrer diferentes países hasta llegar a su sede, ¿cierto? Donde se van a realizar. Aquí tenemos este mapa que nos muestra precisamente estos puntos importantes de la expansión de los griegos, ¿sí? O sea, por supuesto, la Hélade y ya decíamos el Asia Menor, pero también alguna parte de la costa africana, y todos los puntitos en rojo, pues eran o bien enclaves comerciales. No todos se convirtieron en grandes ciudades, sino que los griegos pues utilizaban estos puntos para construir bodegas, astilleros, eran comerciantes, ¿no? Entonces, bodegas, astilleros, en estos puntos se encontraban los griegos con otros pueblos, como los celtas, por ejemplo, con los que comerciaban también varias cosas, y ahí entonces se reunían, o los íberos, ¿no? En este caso, para pues intercambiar productos, ¿no? Entonces ahí tenemos toda la expansión del mundo griego. Por eso, ¿verdad? Es que podemos encontrar magníficas eh, zonas arqueológicas o yacimientos con ruinas griegas, grecorromanas, pero griegas, en estos lugares, bueno, pues que han llegado, por ejemplo, hasta el Líbano. Ahí tenemos un gran ejemplo en Baalbek. Bueno, aquí está parte también este otro mapa del mundo griego, ¿no? Así como más en cortito, con estas importantes ciudades que sí hubo. Allí sí fueron muy importantes ciudades en el sur de Italia y en Sicilia, Siracusa, Agrigento, ¿no? Muy importante. Bueno, pero también ahí en Italia es, por ejemplo, Nápoles, de origen, de fundación originalmente griega, etcétera, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por el otro lado, en el mundo griego, Atenas, nuevamente, como para que ubiquemos más o menos dónde está la parte esta del Peloponeso, ¿sí? Donde se ubicaba Micenas, por ejemplo, y otras importantes, Olimpia, donde otras importantes ciudades. Delfos, ¿no? Que estaba en esta otra parte, del otro lado, del Golfo de Corinto. Entonces, ese es, digamos, parte de ese gran legado. Por eso es que se expande por diferentes sitios también de Europa. No solamente irradia desde Grecia, sino por su expansión. Y pues hablábamos también de la expansión cultural, pero los colonos griegos, pues entonces llevan, así como hacían los romanos, ¿no? Que al instalarse en un lugar ya para vivir, pues entonces reproducían su mundo original, con la salvedad, y para que no nos confundamos, de que esta expansión del mundo griego tenía una motivación diferente y unos intereses distintos a los que tuvieron los romanos. Los romanos sí fueron conquistadores, llegaban, tomaban, es decir, instalaban ahí una autoridad, cobraban tributo, el culto al César. O sea, eso era otra cosa, eran provincias y eran dominaciones. En cambio, los griegos no tenían ese afán conquistador, es decir, no los recordamos por eso, ¿no? Porque llegaran los ejércitos griegos, invadieran y saquearan y se instalaran, no. Entonces, los griegos fueron diferentes. En el caso de su expansión, fueron llevados por el comercio y también para desahogar ciudades propias de la Hélade. Bueno, entonces, ¿cómo eran estas ciudades griegas? Y esto es, o puede ser importante, puede ser interesante para las personas que vayan a visitar, eh, que vayan al viaje a Grecia, pero también para otras personas que visiten otros lugares en el Mediterráneo donde se encuentren con ruinas o yacimientos eh, de origen griego, pues cuáles son los elementos que vemos ahí. Siempre hay elementos particulares que va a tener una ciudad griega. Nosotros pues tenemos presente, por ejemplo, siempre una acrópolis,
siempre escuchamos, por ejemplo, la Acrópolis de Atenas. ¿Qué era la Acrópolis? Era la parte alta, ¿cierto?, de la ciudad. Eso era la Acrópolis, que era el centro religioso y político de la ciudad, o sea, el punto importante, el sitio más sagrado, que estaba generalmente ubicado en lo alto de la colina, también por cuestiones de seguridad, pues para tener, digamos, una visualización del territorio por cualquier enemigo que se pudiera aproximar. Entonces, bueno, estaba situada en lo alto, la Acrópolis, ¿sí? Era además una colina fortificada. Esto también es importante. Entonces, en lo alto de una ciudad griega, la Acrópolis, con un templo y otros edificios, digamos, de gobierno, ¿vale? Y por otro lado, en la parte baja de la ciudad, pues encontramos los espacios públicos donde se reunían los ciudadanos, ¿sí? Por ejemplo, el Ágora, pues va a estar en la parte baja de la ciudad. Y luego la ciudad toda amurallada, también en esta parte baja, y en las afueras, pues ya vivían los agricultores y otras personas, ¿no? Aquí tenemos esta otra imagen de la Acrópolis de Atenas, como para que vean ustedes, por supuesto, una reconstrucción de cómo debió ser esta Acrópolis de Atenas con este gran templo, pero vamos a ver algunos de sus elementos y pues otros templos aledaños, ¿verdad? Todo para el culto, para el servicio del culto de la divinidad, del dios o de la diosa, patrono, patrona de la ciudad en cuestión. En el caso de Atenas, pues Atenea, ¿cierto? Que ganó, ¿verdad?, el patrocinio de la ciudad, pero pues había ciudades que tenían otros dioses patronos. Y aquí tenemos esta otra imagen, ¿no? Esta otra perspectiva de la Acrópolis, la parte alta de la ciudad. El templo, ¿sí? Es como uno de los, digamos, referentes arquitectónicos más importantes. Y vean ustedes que del templo de la Acrópolis de Atenas, pues entonces se reproduce digamos, el pórtico una y otra vez en diferentes edificios, como lo veíamos al inicio de nuestra charla. Entonces ahí tenemos digamos, pórtico de columnas dobles, ¿no? Muy importante, que sostienen un techo como de dos aguas. Entonces, y en el centro, en el interior, una gran estatua de la divinidad se alojaba, era su casa, ¿sí? Era su templo. Los templos griegos no eran para el culto público, es decir, un griego o una señora griega de esta época no iban a la Acrópolis y entraban al templo de Atenea para pedirle cosas, como pues nosotros tenemos esa idea de entrar a los templos. Antes, en cualquier momento, ¿verdad?, del día uno pasaba por una iglesia y pues si sentía necesidad entraba y se quedaba ahí un rato y todo. No, digamos, la religión griega, como también lo va a ser la romana, tienen los cultos públicos afuera, ¿sí? Y en determinadas épocas, no todo el tiempo, sino había fiestas específicas para las divinidades. En todo caso, aquí importante es ver, tener en cuenta que el templo era el edificio importante de esta Acrópolis, la referencia, ¿sí? Que identificaba a el dios tutelar y también mandaban un mensaje de qué tan rica o poderosa era la ciudad en cuestión, la polis, ¿no? Si tenía un gran templo, pues eh, con unos materiales carísimos, bueno, pues esto ya mandaba un mensaje a otras ciudades, ¿verdad? Y Atenas se mandó a hacer, Pericles mandó a hacer un templo, que mejor dicho. Aquí tenemos una imagen como para ilustrar estas estatuas monumentales que se alojaban al interior de los templos. Otra perspectiva de lo que hay, de lo que se puede ver en esta Acrópolis, imagínense que tiene hasta un teatro,
¿sí? Aquí está el Partenón y bueno, hay otros edificios, como decíamos, ahí aledaños. El Ágora, por otro lado, pues era entonces esta plaza abierta, pública, un lugar de reunión social donde se dirimían las cuestiones políticas y comerciales de la ciudad, donde se daban los discursos, se hacían las votaciones, se hablaban de los problemas locales, se reunían los ciudadanos. Todavía nosotros recordamos un poco el Ágora con nuestras plazas públicas, ¿sí? En el caso de Bogotá, pues la Plaza de Bolívar es un ágora en donde la gente se sigue reuniendo, se manifiesta, discute, etcétera. Bueno, y pues en mi país igual el Zócalo, la gente se sigue reuniendo, etcétera. Entonces, es esa plaza pública importante espacio para la ciudadanía, ¿no? El ágora. Y famosos, ¿no? Son sus tipos de columnas. Es muy fácil recordarlos. Aquí tenemos los tres órdenes de columnas que son como los básicos, ¿no? Y de el corintio es de donde se hacen como más derivaciones, pero los órdenes son estos. El dórico, que es planito, como más austero, el jónico, que tiene los rollitos hacia adentro y que se encuentra mucho, por ejemplo, en el Asia Menor, y el corintio, que es como el despelucado de la familia, ¿no? Porque tiene, digamos, otros elementos, elementos como florales, de hojas, pero agarra el corintio, elementos después como de todos los romanos van a adoptar estas columnas también de estilo corintio y van a hacer una mezcla a veces de estilos entre el jónico y el corintio, etcétera. Pero estos son los tres órdenes básicos de las columnas griegas, dórico, jónico y corintio. Dórico y jónico hacen referencia a dos pueblos que llegaron, bueno, pues y se alojaron en la Hélade. Jónicos, decíamos, van a ser los atenienses y buena parte de las ciudades del Asia Menor. Por eso es que se encuentra este estilo entre ellos. Por ejemplo, nada más para que veamos, ¿no? El tipo de columnas, unas más esbeltas, unas con estrías más cerradas. Las aristas son las rayitas, ¿sí? Que tienen las columnas. Nosotros escuchamos luego la frase de una cuestión, un problema, un concepto con muchas aristas. Ah, bueno, pues ahí están las aristas para que nosotros tengamos ahí el ejemplo gráfico y bueno, pues ahí los otros elementos de las columnas. Entonces, tres órdenes de columnas básicas. El otro gran elemento, una cosa impresionante que sigue siendo de locura, es el teatro griego. El teatro como una construcción arquitectónica, pero que implicaba unos conocimientos sobre, por ejemplo, la acústica impresionantes. O sea, las personas que hayan estado ya en algún teatro griego se habrán dado cuenta, o teatro romano, pero pues digamos es herencia griega, se habrán dado cuenta de la perfecta acústica que hay en estos espacios. Si usted está, digamos, en una de las gradas de hasta arriba y alguien, el típico, aplaude estando aquí en el escenario, se escucha perfecto. Entonces, bueno, estos espacios diseñados, ¿no? Para, pues, alojar obras, comedias o tragedias a las que eran tan aficionados los griegos, por un lado. Pero en el caso del teatro griego, ellos necesitaban construirlo como en una pendiente, ¿no? O sea, que el terreno tuviera las condiciones adecuadas para poderlo construir en una pendiente, pues ahí hacían el teatro. Y ya después los romanos no van a tener necesidad de eso porque van a contar con la suficiente ingeniería y conocimientos para hacer sus teatros donde quisieran, ¿verdad? Pero, digamos, es un elemento cultural importante, porque digamos, las obras que se representaban en su momento también fueron crítica política, ¿no? O crítica social. Entonces, bueno, eran una parte importante de la cultura griega. Bueno, aquí tenemos otro esquema de las otras, digamos, por expansión, diferentes tipos de columnas, pero
Ya dijimos los tres órdenes básicos. Aquí este esquema sobre las diferencias entre el teatro griego y el romano. Esto, ¿no? Que yo les decía que se tiene que apoyar el teatro griego en una ladera, eh, en un tipo de terreno adecuado, pero pues ya los romanos hacen una estructura que sostenga al teatro sin necesidad de que hubiera un espacio en particular en el territorio, sino que ellos lo construyen. Y bueno, estamos hablando entonces de que el teatro, en el teatro se representaban obras. Bueno, pues esto nos lleva entonces a esta otra lección que hemos heredado de los griegos, que es, por supuesto, la literatura. La literatura griega, entonces, que llega también por la expansión de la cual hablamos hace rato. Muchas de las ciudades que se fundan como colonias, van a tener sus propias leyendas de su héroe eh, fundador, ¿no? Pero, pues, digamos, todavía, en este caso, para los griegos se enriquece todavía más, porque los griegos, pues, no solamente van a tener la Ilíada y la Odisea como única eh, obra, ¿cierto? Se perdieron muchas más a lo largo del tiempo, pero hay otras obras maestras de esta época con las que nosotros contamos. La principal y que yo recomiendo, pues es esta, la de Homero. Pero también, ¿verdad? Tenemos los trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, por ejemplo, la Orestiada, que incluso la he visto representada aquí en Bogotá. Se hacen unas adaptaciones como para que el público del siglo XXI entienda la historia, pero digamos, lo profundamente humano de estas obras las mantiene vigentes. Pues cada vez que ustedes tengan la oportunidad de ir al teatro, que sea teatro clásico griego, vayan, porque entonces ustedes podrán gozar perfecto de una Orestiada, de Medea, de Edipo Rey, ¿no? Con esta tragedia también de Edipo, Electra, bueno, varias otras obras, ¿no? Aquí tenemos estos escritores clásicos cuyas obras pues se siguen representando hasta el día de hoy. Trágicos, ¿no? La tragedia y la comedia que surge ahí precisamente en Grecia. Pero pues qué pena me da, pero pues para la historia también es muy importante el origen griego, ¿no? Heródoto, ¿no? El primer historiador. Tucídides, que nos habló precisamente de esta guerra del Peloponeso, que le dio voz a Pericles. Entonces, sabemos qué dijo Pericles a través de Tucídides. Y bueno, Genofonte también con la Ciropedia, un griego que admiró a un persa, que la Ciropedia es como la biografía de Ciro el Grande, ¿sí? El Aqueménida, el que fundó la dinastía de los persas aqueménidas. Entonces vean ustedes que son obras que se siguen leyendo. La guerra del Peloponeso la seguimos estudiando los historiadores, o sea, seguimos leyendo a Tucídides, a Heródoto, pues ni hablar, ¿verdad? Y además siempre recurrimos a Heródoto cada vez que hay que estudiar el historia antigua, pues, hay otra vez qué dijo Heródoto al respecto, lo conoció, no lo conoció, tenía referencia, ahí sigue, el vigente. Otras personalidades que también dejaron obras fundamentales para las matemáticas, por ejemplo, Pitágoras, a ver, Tales, ¿no? Arquímedes, etcétera. Bueno, sus estudios, sus cálculos, sus observaciones fueron fundamentales durante siglos. Entonces, también esto a considerar dentro de la literatura por la cuestión de sus obras. Otra parte, claro, está fundamental, otro aspecto, digamos, de los griegos, pues es el de sus dioses. Ya mencionábamos los dioses griegos tan, pues que hemos escuchado varios nombres, ¿sí? De los dioses griegos, ellos tenían algunas características, como cuáles, qué características puede tener un dios griego. Son inmortales, no envejecían,
eran representaciones, o más bien a los dioses se les representaba en forma humana. Estos dioses griegos, este panteón de dioses, tenía también cada uno su personalidad, su vocación, ¿cierto? Hermes, como era el mensajero, Zeus, el dios del Olimpo, el padre de los dioses, el jefe de toda esta gran familia divina, las diosas, bueno, Afrodita, la diosa del amor, Hefesto, Hades, etcétera. Cada uno tenía su vocación, tenía su misión, pero los dioses también tenían sentimientos, pasiones, cometían errores, se enamoraban, odiaban, etcétera, ¿no? Residían los dioses de este panteón en el Olimpo. 12 dioses en particular que vivían en el monte Olimpo, la montaña, por cierto, más alta de Grecia, ahí situada en las regiones entre Tesalia y Macedonia, que pues es patrimonio de la humanidad desde 1981, y pues, digamos, en términos así muy generales, eran así, cada uno con su atributo, cada uno con su misión, y este panteón básico de dioses, pues también será heredado a los romanos, o si ustedes quieren, los romanos adoptarán estas deidades, ¿verdad? Para su mundo, ¿no? Entonces aquí los vemos, por ejemplo, con su nombre griego y su nombre latino, su nombre romano. Zeus era Júpiter, ¿sí? Afrodita será Venus, son como de las más conocidas. Apolo, pues será Apolo. Aquí están estos dioses, los principales. Poseidón, el dios del mar, que será Neptuno. Eh, Complicado Poseidón, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que es el dios del mar, es el de los maremotos y de los terremotos. Aquí tenemos una imagen de estas dos diosas importantes: Atenea, una diosa virgen, ¿sí? De la sabiduría también. Afrodita, la diosa del amor carnal, ¿sí? De la sensualidad, de la atracción. Porque había, por ejemplo, la diosa Hera, la esposa de Zeus, que también era diosa del amor, pero del amor conyugal, como de la casa. Aquí teníamos Poseidón, dios de los mares, agitador de la tierra, terremotos, bueno, venerado por varias ciudades desde época micénica, se tiene noticia. En este cuadrito podemos ver algunas de las uniones que tuvo Zeus con algunas mortales. Vean que pues él tuvo varias aventuras por ahí, ¿no? Divinas y humanas, ¿no? Por ejemplo, Hércules o Heracles, pues nace precisamente de una de estas uniones, ya que eran semidioses, y pues con otras diosas también tuvo eh, a otras divinidades, Apolo, Perséfone, ¿sí? Bueno. La historia de la guerra de Troya, pues para que no se nos olvide, ¿verdad? El conflicto que surge por el enamoramiento de estos dos jóvenes, de Helena y de Paris, Paris troyano y Helena, pues que ella, digamos, ya estaba casada. Helena era la mujer de Menelao, el rey de Esparta, hermano de Agamenón, que era el rey de Micenas. Entonces ahí pues se armó un verdadero chicharrón, ¿no? Porque se enamoraron y Paris se lleva a Helena. Ahora, pues se habla del rapto de Helena, que se la lleva para Troya. En pinturas como esta, aquí la representan como un poco resistiéndose, como un poco a disgusto, ¿verdad? En otras pinturas aparece ya como que se está yendo con Paris. Entonces ahí la voz de Elena ha quedado silenciada. Este tema también es muy interesante en el arte, cuál es el tratamiento de Elena, si se fue o se la llevaron. En todo caso, pues termina en Troya y luego hay una gran invasión, una declaración de guerra en contra de los troyanos, y bueno, finalmente tenemos episodios dramáticos como este donde Aquiles arrastra el cadáver de Héctor
príncipe troyano, gran guerrero al que mata a Aquiles y bueno, pues luego Aquiles hace cosas feitas, ¿no? O sea, arrastrar el cuerpo de Héctor, el famoso caballo de Troya, ¿cierto? Que fue la estratagema de los griegos, como los llama Homero, o los aqueos, para introducirse en la ciudad y bueno, pues, finalmente, gracias a este truco, pues cae finalmente la ciudad de Troya después de 10 años de asedio, ¿no? O de sitio. Entonces, esta expedición originalmente, o sea, el casus belli fue el rapto de Helena, pero en últimas, pues también era una cuestión política y económica, porque probablemente ambicionaban los griegos tener las riquezas que tenía Troya, que era una ciudad bastante rica. Troya existió, hay un gran yacimiento de las ruinas de Troya. Esto está ahí en Çanakkale, en Turquía. Pues hay un sitio donde se puede ir a ver la antigua Troya. Por supuesto, no hay una estructura gigantesca que nosotros podamos ver, sino pues son diferentes estratos de todos los momentos por los que pasó Troya en su historia. Pero bueno, ahí está. Y el caballo que tenemos ahí en la imagen, que fue utilizado en la película de Troya con Brad Pitt, pues fue un obsequio, ¿no? Para la ciudad de Çanakkale y ahí está, ahí se puede ver antecitos de la llegada al sitio arqueológico. Y para ir cerrando, entonces, nuestra charla de hoy, vamos comentando estos últimos aspectos, decíamos, el siglo de oro, la época dorada, se conoce también como el siglo de Pericles. Pericles, pues que fue el gran dirigente, ¿verdad?, de la ciudad, obtuvo el mando de Atenas en el 461 antes de Cristo y fue reelegido. Tenían que ir a la asamblea a dar como un informe de su gobierno anualmente. Fue reelegido 15 veces, o sea, durante 15 años estuvo Pericles al frente de la ciudad. Um, Era un hombre, pues, un mecenas del arte, de la cultura, incorruptible, enamorado, bueno, un tipo completo y complejo, porque también metió a Atenas en todo el problema de la guerra del Peloponeso, en donde se van a enfrentar con Esparta, y entonces ahí sí, pues no le fue muy bien. A ninguna de las ciudades griegas le fue bien con la guerra del Peloponeso, pero antes de meterse en todo ese problema, en el periodo de Pericles, pues es en donde tenemos el esplendor cultural, como dice aquí el cuadrito, de Atenas, ¿sí? Es en ese periodo precisamente de Pericles cuando, digamos, a él le toca ser contemporáneo de importantes personajes, entre ellos Sócrates, pero no solamente, sino Fidias, el escultor, Eurípides, Sófocles, Heródoto, fueron contemporáneos. Estos griegos ya del siglo V, empiezan a preocuparse por varias otras cuestiones. Sócrates también lo recordamos por sus aforismos, ya decíamos, conócete a ti mismo, pero aquí tenemos este otro famoso de él, que es solo sé que no sé nada. Y entonces, ¿de qué se trataba, qué era la cosa con Sócrates? Sócrates entonces encabeza un movimiento filosófico o una renovación del movimiento filosófico. Nos dice un historiador, Juan Brom, que pues esta renovación empieza en esta ciudad griega de Atenas, ¿sí? Que también tiene influencias en cuanto a conceptos filosóficos que llegan del Asia Menor, como por ejemplo ya Tales de Mileto, que había tratado de explicar el mundo. Entonces, Sócrates empieza también a reflexionar sobre todas estas cuestiones, eh, sobre cómo estaba constituido el mundo. Ya decíamos, por ejemplo, el agua, la materia, qué era la materia, etcétera. Todo eso era parte de la filosofía. Hoy para nosotros
existen diferentes materias. Entonces, si yo les digo que reflexionaban sobre la materia, sobre los elementos, el agua, el fuego, pero también el ser humano, pero también la naturaleza, todo eso era la filosofía, ¿sí? Ya después, en tiempo relativamente muy reciente, todos estos aspectos se fueron convirtiendo en materias y luego en profesiones diferentes, pero en un momento, pues todo era uno solo, era el conocimiento, el saber, la verdad. Sobre eso era lo que trabajaba Sócrates, y a este método para encontrar la verdad se le conoce como la mayéutica, ¿sí? Que la madre de Sócrates era partera. Entonces, precisamente viene la mayéutica de ese término que hacía referencia al trabajo de las parteras, ayudar a dar a luz, a sacar la verdad, ¿no? Era también como un parto, sacar la verdad, el conocimiento. Entonces, bueno, pues Sócrates, a través de un sistema como de diálogo, de irle preguntando a la otra persona y preguntando, am, para llegar a lo profundo de las cuestiones. Pues ese era su método. A la gente no le hacía mucha gracia porque además lo veían y le daban la vuelta, porque hablar con Sócrates pues era complicado, ¿no? Pero digamos, él funda, digamos, echa los cimientos de una nueva forma de reflexionar. No es que no hubiera otro tipo de filosofía antes de Sócrates, pues están los presocráticos, pero con Sócrates tenemos el inicio de lo que serán los fundamentos de la filosofía que hasta el día de hoy conocemos, ¿no? O sea, por un lado. Por otro lado, todo lo que sabemos de Sócrates, pues es a través de Platón, de su discípulo, ¿no? O sea, pues dice Platón que dijo Sócrates. Bueno, pues entonces ahí tenemos. Y Platón, en todo caso, va a tener su propia línea de estudio, de reflexión. Se va a fundar con Platón la academia, otra herencia que tenemos griega. Miren ustedes, la academia, que hoy entendemos como este establecimiento docente, pues en donde vamos a estudiar algunas cosas, y era la academia también un espacio en donde se reflexionaba, caminaban, hablaban, etcétera, ¿no? Entonces, la academia la funda originalmente Platón, funcionó, como les digo aquí en el cuadrito, durante mucho tiempo, hasta el 529 ya de nuestra era, cuando Justiniano pues la mandó cerrar. Justiniano era cristiano, entonces consideraba que esta institución pagana pues no podía continuar, y chao la academia en el siglo sexto, ¿no? Con Justiniano, pero miren ustedes, desde el siglo quinto, o sea, 1000 años de academia prácticamente, ¿no? Un poquito menos, pero se conservó esa tradición. La línea de Platón era respecto de las ideas. Y bueno, Platón también, su filosofía fue importante incluso para el cristianismo. Entonces, se retomaron algunas cosas que ya postuló Platón, claro, ya a través del matiz del cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, hay como una línea entre Platón, San Agustín, que nos va llegando, ¿no? La filosofía también a través de la Edad Media. Pero el tema con Platón entonces son las ideas. Con Sócrates era la verdad, el conocimiento. Con Platón va a ser todo la reflexión en torno a las ideas, un conocimiento que ya existe y al que hay que despertar, al que hay que recordar, ¿sí? Más o menos lo estoy sintetizando muchísimo, pero pues vamos, para que tengamos digamos, una idea de estos grandes filósofos. Y el tercer gran filósofo de aquel momento, que, digamos, continúa con esta escuela, es Aristóteles, por supuesto. Con Aristóteles tenemos un cambio interesante. O sea, con Aristóteles encontramos si ustedes gustan, el primer científico que organiza, que cataloga digamos, las plantas, los animales, que hace como estudios diferentes, ¿no? A los trabajos que ya venía realizando Sócrates y Platón. Se centra
más Aristóteles en los fenómenos también políticos y en la cuestión de la naturaleza, pero una naturaleza que hay que organizar y que hay que estudiar como por partes. Por ejemplo, de Aristóteles tenemos esta frase de que el son politicón, el ser humano es el único animal político. Todo lo que nosotros hacemos es político. Uno no puede decir que está fuera de la política, no. El concepto de política es más extenso, ¿no? En Aristóteles. Bueno, pues finalmente, entonces, para ahora sí despedirnos de nuestra charla, pues aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, de Atenas, ¿no? Para que tengamos una mejor idea. Estos representantes de los gobiernos, diferentes tipos de gobiernos que hubo en Atenas, Solón, Clístenes, hasta Pericles, en un desarrollo político, el ágora, este espacio tan importante, y que decíamos, ese momento de esplendor, el siglo de oro de Pericles, pues termina en algún momento tras la guerra del Peloponeso, que deja a las ciudades griegas agotadas, exhaustas, y el declive es inevitable. El siguiente último momento de esta gran historia de la antigua Grecia es el periodo helenístico, en donde, por supuesto, decíamos la gran figura va a ser Alejandro Magno, de el cual también, o sea, tenemos un importante el legado, él dejó una impronta, quizás nosotros no directamente, sino en todo este territorio que él recorrió, llegó hasta el Himalaya, Alejandro derrotó a los persas, pero entonces pasó y dejó una impronta de la cultura griega en esa otra parte, en el Medio Oriente, digamos, ¿no? Incluso en el Asia Central, porque esto llegó, la influencia griega hasta Uzbekistán en algún momento, para que veamos el alcance que llegó a tener en su momento la cultura griega hasta pues el momento en el que pues los romanos aparecieron ahí en la escena, dominaron el mundo griego, se adueñaron, se apropiaron, adoptaron varios de estos elementos culturales que hemos mencionado, como los dioses, y en la arquitectura romana, pues también vemos ese impacto, ¿verdad?, que tuvo Grecia, por ejemplo, en este templo romano de Francia, ahí pues vean ustedes que es con columnas de tipo, ¿qué? Dijimos, corintio, ¿no? Este otro también romano, del periodo romano, pero en Croacia, entonces viene por donde pasaban los romanos, llevaban entonces esta arquitectura que después conocemos como greco-romana, el teatro romano, que ya decíamos inspirado en el griego, el arte romano, que los romanos no se dedicaron tanto al arte, pero hubo por supuesto mucha estatuaria. Ahí vemos un Tiberio muy griego, ¿cierto? Muy Apolo, ¿no? Ahí que Tiberio parecía que no era muy agraciado, pero ahí quedó como todo Apolo. Y por este otro lado, la perfección, la armonía de las formas en este busto, que es un busto de Antinoo, este joven efeo hermoso, que se recuerda y se reprodujo en varias estatuas romanas. Y el legado griego de la belleza, de la estética, de la perfección, pues trascendió las épocas y aquí llega hasta el Renacimiento. Aquí tenemos el David de Miguel Ángel, ya con su carga, ¿no?, de dramatismo, ahí ese David frunciendo el ceño, haciendo fuerza, un dramatismo en el que se inspiró el propio Miguel Ángel. Por ejemplo, una de estas obras, Laoconte y sus hijos, griega, una obra griega, entonces ahí se inspiró también Miguel Ángel, pues, no solamente en esta obra, sino en todo el mundo griego, pero ese impacto dramático, pues ahí lo obtuvo Miguel Ángel. Y muy recientemente, hacia el siglo XIX, el impacto todavía del arte griego en esta obra magnífica, por ejemplo, de Espartaco, ¿no?, que sigue siendo de inspiración griega. Y pues con esto me despido, era lo que les quería platicar el día de hoy. Gracias.